Boombox. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para actualizarlo a usted de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y el tema con el que empezamos hablando en esta emisión de Mañanas Blue el día de hoy, la falta de pago del gobierno nacional y el no cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional que le dio al Ministerio de Salud para que le pagara las deudas a las EPS. Pues el gobierno sigue retando a la Corte. Expidió una resolución para pagar más de 800.000 millones de pesos que debe al sistema de salud desde el 2022 por presupuestos máximos para financiar tratamientos de alto costo, después de que el alto tribunal ordenara pagar este valor en 48 horas. Sin embargo, Nicole Buitrago, la resolución habla de pagar este monto en los próximos meses. Buenas tardes. Pese a que la orden de la Corte Constitucional es hacer este pago de manera inmediata, esto no va a ocurrir. El desembolso que ha sido autorizado por el Ministerio de Hacienda se va a realizar en 4 cuotas distribuidas de la siguiente manera. Van a girar primero 200.000 millones de pesos en febrero, es decir, al terminar este mes. Luego seguirá el mes de marzo y abril y un último pago de 219.667 millones de pesos para el mes de mayo de 2025. ADRES, que es la entidad administradora de los recursos, va a ser la encargada de distribuir este dinero que va a girar el Ministerio de Hacienda en las próximas horas a las diferentes EPS. Recordemos que la orden inicial era pagar por lo menos estos presupuestos máximos que debían del año 2022 en un término de 48 horas. El total de esta primera deuda es de 819.000 millones de pesos que en este momento están esperando las EPS. Recordemos que también el Ministerio de Salud tiene 18 días para poder pagar la deuda de la vigencia de presupuestos máximos del año 2024 y empezar a buscar los recursos para pagar la vigencia actual de enero y febrero de 2025. Gracias, Nicole. Entre tanto, la ministra de Ambiente, Susana Mohammad, informó que en 2024 se presentó un aumento del 35% en las cifras de deforestación en el país frente al año 2023, cuando se había reportado la cifra más baja. Cristian Correa. Estos datos los entregó la ministra de Ambiente, Susana Mohammad, en medio de la presentación del informe de deforestación para el año 2024. La jefe de la cartera de Ambiente destacó que ha crecido en un 35% la deforestación en el país frente a la cifra del año 2023, cuando se reportó el número más bajo desde que se tiene registros de esta problemática. En el 2023 fueron 79.000 hectáreas deforestadas en el país, según los registros que tiene el Ministerio de Ambiente, mientras en el 2024 fueron 107.000 hectáreas. Y ese aumento obviamente pues no es una buena noticia, pero hay que ponerlo en perspectiva histórica porque se constituye en la segunda cifra más baja de deforestación y obviamente es un aumento frente a la cifra más baja de la historia. Según lo que presenta en su informe la ministra de Ambiente, la época de mayor deforestación en el país ha sido el 2017, cuando las FARC salieron de los territorios en medio del acuerdo de paz. Destacó además que la meta del plan de desarrollo es del 20% en reducción de deforestación y que de momento han reportado una disminución del 40%. Y en Colombia seguimos a la espera de la decisión de Portugal frente a la solicitud de asilo que hizo o que pidió alias Pitufo. Así lo confirmó la ministra de Justicia, quien señaló que ese proceso va a tardar entre 80 y 100 días, bueno, casi 6 meses. Carlos Andrés Pérez, mejor dicho. La extradición a Colombia de alias Pitufo, señalado sal del contrabando, sigue en pausa. Las autoridades colombianas esperan que Portugal resuelva los recursos legales luego de la solicitud de asilo que hizo Pitufo a este país y en un plazo máximo de 100 días obtener una respuesta. Así lo indicó la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en su visita a Villavicencio. Hay 2 trámites en este momento, la resolución definitiva de la extradición y la resolución definitiva del asilo que ha pedido Diego Marí. Una vez se resuelva esto por Portugal, calculamos dentro de más o menos 80 o 100 días, significa tener la respuesta para poderlo traer a Colombia ante las autoridades colombianas que están adelantando un sinnúmero de acciones. La ministra también se refirió a la reforma a la justicia y destacó los proyectos de ley y decretos que ya se han presentado, como la prohibición del matrimonio de menores, justicia familiar, jurisdicción agraria, entre otros, y destacó que espera en 10 días presentar la ley de infancia y adolescencia al Congreso.
Y hay noticia en el Consejo Nacional Electoral porque está estudiando una modificación a sus reglamentos internos que podría alargar el periodo del actual presidente. Estamos hablando del opositor Álvaro Hernán Prada, quien, recordemos, lidera la investigación no solamente contra el presidente Gustavo Petro, sino también contra el presidente de Ecopetrol por la financiación de la campaña con dineros, al parecer, irregulares de 2022. Andrés Carmona, buenas tardes. Así es, Slobodan, muy buenas tardes. Y es que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral se apresta a analizar en los próximos días un proyecto de resolución presentado por el magistrado conservador Alfonso Campo y que tiene un único punto: proponer la modificación del reglamento interno, la resolución 065 de 1996, en su artículo 27, que establece inicialmente que el presidente de la corporación va a durar por el periodo de un año, rotando entre los 9 magistrados del Consejo Electoral, pero ahora se propone ampliar la prórroga por un año más. Esto porque es importante, Slobodan. Actualmente el presidente del Consejo Nacional Electoral, usted lo mencionaba, es Álvaro Hernán Prada, magistrado propuesto por el Centro Democrático. Él, siendo un abierto opositor a Petro, si se llegara a quedarse un año más, en pleno año preelectoral y de elección del sucesor de Gustavo Petro, pues tendría grandes implicaciones sobre el papel que jugaría el Consejo Nacional Electoral en esta carrera. Pero además, Prada es uno de los 2 magistrados investigadores, junto con Benjamín Ortiz del Partido Liberal, quienes llevan a cabo toda la investigación administrativa en contra del presidente Gustavo Petro, Ricardo Roa, exgerente de la campaña y presidente de Ecopetrol, los auditores y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña. Les dejo este dato: hay un voto que podría ser decisivo, el de César Lorduy, porque hasta el momento sigue ahí. Lorduy sigue siendo magistrado del Consejo Electoral. Está como los ministros, que renuncian sí, pero no se van. Porque la renuncia la presentó en diciembre, pero es que eso no depende de que él quiera irse o no. Es que ahora eso está en manos del presidente del Senado, Efraín Cepeda, y del Senado y del Congreso en pleno, que no le han aceptado la renuncia. Pero Andrés, ahí hay una cosa importante. Lorduy presenta la renuncia tanto tiempo antes porque él quiere aspirar a un cargo electoral. ¿Hasta cuándo tiene plazo o tendría plazo para que no lo inhabiliten, de que le acepten la renuncia? Hay unas dudas jurídicas, no se ha podido, en estos temas de Congreso y Presidencia no hay esa claridad. Algunos dicen que es un año antes de la inscripción, otros dicen un año antes de la elección. Es un año antes de la inscripción. De la inscripción, pero ya no podría porque sería diciembre, ¿sí? Ahora, él presentó la carta en diciembre a tiempo. El tema es que quién se la acepta en estos momentos en el Congreso. Ahora, según las reglas internas del Consejo Nacional Electoral, él tendría una resolución que le permitiría 30 días después retirarse del cargo sin ningún problema, sin necesidad de que se le acepte el Congreso. Lo que están esperando, según lo que me dicen fuentes al interior del Consejo Electoral, es que se dé esa votación de ese proyecto de resolución sí para permitirle a Álvaro Hernán Prada quedarse un año más, y ahí sí entregaría el puesto para poder buscar su candidatura al Congreso. Todo calculado. Y la Contraloría y la Procuraduría anunciaron que le harán seguimiento a las medidas que ha tomado el gobierno en desarrollo de la conmoción interior en el Catatumbo. Mateo Piñeros. La Contraloría y la Procuraduría acordaron realizar un seguimiento especial a la ejecución de los decretos expedidos por el gobierno en el marco de la conmoción interior por la situación de orden público en el Catatumbo. También se le hará un seguimiento al manejo de los recursos destinados para atender la emergencia. El gobierno nacional ha emitido 21 decretos en el marco de la conmoción interior. La Contraloría está supervisando la contratación pública en los municipios afectados por la violencia y también se está vigilando el uso de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías y del Presupuesto General de la Nación. Por su parte, la Procuraduría conformó 2 comisiones con funcionarios del orden nacional que atendieron la toma de declaraciones a las personas desplazadas, y también se está haciendo un seguimiento en los albergues. Por último, se está haciendo un acompañamiento a la atención de la emergencia en términos de salud y de educación. Y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, lanzó fuertes críticas contra la decisión de la Corte Constitucional, recordemos, de levantar las restricciones para la comercialización de aguardiente en todo el país. Según el gobernador de Cundinamarca, esta medida afectará gravemente el recaudo departamental, especialmente los recursos destinados para financiar el sector salud. Juan Esteban Quintero. Ustedes sabrán, y ya para aquí terminar,
Ustedes hablaron de agua, yo hablo de aguardiente. Que no es este, ¿no? Ah, bueno. Sí. Lo pueden revisar ahora. ¿El amarillo o cuál es? Ni nombre, ni no nombre. Esta fue una de las duras críticas que hizo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, sobre la decisión de la Corte Constitucional de levantar las restricciones para la comercialización de aguardiente en todo el país. El mandatario departamental aseguró que con esta decisión en los próximos 10 años, el departamento de Cundinamarca dejará de recibir alrededor de $500 millones de pesos que antes se destinaba a la financiación del sistema de salud. Lo que significa es que nuestra empresa de licores de Cundinamarca va a tener que competir con muchos más. Todas las licoreras hacen fiesta, están haciendo rumba, porque claro, no tenían el mercado apetecido de Bogotá. Además, Rey cuestionó la falta de un plan de transición para mitigar los efectos económicos de la medida. Y ahora con esta decisión, que no tiene un plan de transición, ni tiene un plan de reposición de la renta, nos dicen que de la noche a la mañana este ejercicio de recibo de transferencias de utilidades se va a perder. Por último, el gobernador Rey criticó la desventaja en la que quedará la empresa licorera del departamento frente a otras compañías con mayor músculo financiero. Y de Cundinamarca vámonos al Valle del Cauca, porque la gobernadora de ese departamento, Dilian Francisca Toro, cuestionó la política agraria del gobierno nacional y denunció que les están entregando tierras a los indígenas y después los dejan abandonados sin ningún apoyo para que produzcan alimentos. Hugo Mario Palomar. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, lanzó duras críticas a la reforma agraria del gobierno Petro. Dijo que la SAE no entrega tierras a asociaciones de campesinos organizadas. Aseguró que esas tierras son entregadas a indígenas que luego son abandonados sin ningún proyecto productivo. Allá en el Valle del Cauca se están comprando tierras, pero llevan a los indígenas allá los tiran y no les dan nada de productividad. Así lo tenemos en muchas regiones del departamento. Y entonces, eso no es reforma agraria. Reforma agraria es cuando yo le entrego tierras y le doy productividad. Y yo estoy dispuesta a apoyar, pero sola no puedo. La gobernadora Toro también reclamó apoyo de parte del gobierno para programas de sustitución de cultivos ilícitos en este departamento. La noticia internacional. En el mundo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que todos en Israel están unidos en un dolor insoportable tras la entrega por parte del grupo terrorista Hamas de los cadáveres de 4 rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre del 2023 y prometió que sus asesinos rendirán cuentas. Hamas devolvió esta mañana los cuerpos sin vida de Shiri Vivas y sus hijos Ariel y Kafir, que hoy tendrían 5 y 2 años respectivamente, los más jóvenes de los más de 250 rehenes tomados en ese ataque, y también de Oded Lichfist, de 83 años, tras exponerlos sobre un escenario en una tétrica ceremonia propagandística en el sur de Gaza. Los cuerpos llegaron al Centro Nacional de Medicina Forense de Abu Kabir, esto es en el sur de Tel Aviv, para ser identificados. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, también condenó el abominable acto por parte de Hamas, mientras que el presidente israelí Isaac Herzog pidió perdón por no haber conseguido que todos los rehenes regresaran con vida. No hay palabras, nuestros corazones están hechos pedazos. En nombre del Estado de Israel pido perdón por no traerlos a casa sanos y salvos, dijo el mandatario. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Arabia, pues el club Al Nasser publicó un video de John Hader Durán entrenando a la par del resto del plantel. Recordemos que el colombiano encendió las alarmas esta semana tras presentar molestias en su pantorrilla y de hecho no jugó en la Champions Asiática frente al Persepolis de Irán. Pues hoy lo vimos entrenar junto a sus compañeros con total normalidad, pensando en el juego de mañana frente a Al Ettifaq por la Liga Saudí. Entre tanto, la UEFA dio a conocer el 11 ideal de la semana en Champions League. El arquero es Michael del Celtic, en la defensa Valverde del Madrid, Flamingo, Hanco, Nuno Méndez del Paris Saint-Germain, medio campo con Concu, Vitinha, Yashari y en la delantera Talbi, Lang y Mbappé, el hombre de los 3 goles frente al Manchester City. Las principales tendencias en redes sociales. Manyoma es tendencia número 1 en Colombia tras conocerse la lamentable noticia de su muerte en la mañana de este jueves. Manyoma, conocido también como Saoko, murió a los 73 años debido a un avanzado cáncer y una reciente caída que deterioró más su salud. El artista hizo parte de agrupaciones icónicas como Sonora Juventud y la legendaria orquesta Fruco y sus Tesos, consolidándose como una de las voces más representativas del género y marcando la historia musical del país. Esta y más noticias en BluRadio.com.